Es para mí un placer y un honor intervenir en este webinar, el octavo que organizamos en el seno de Red Cumes, y dar la bienvenida a todos los que nos estáis siguiendo. Hoy tenemos 324 inscritos, la mayoría procedentes de España, pero además nos acompañan personas de 20 países, los grupos más numerosos desde México y Colombia, y agradecemos a todos el hecho de que se hayan inscrito y que nos estén siguiendo. Transmitimos hoy desde ICEA este seminario. ICEA es una asociación muy bien conocida en el sector en España, Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras, quienes nos abren amablemente sus puertas, porque no podíamos hacerlo en la Fundación por estar ahora mismo en obras. Pues gracias de nuevo por su acogida. Permítanme unas breves palabras relativas a Fundación Mapfre, que quizá ya vaya siendo más conocida por todos ustedes, pero no puedo dejar pasar la ocasión de decir que desde el año 1975 Fundación Mapfre promueve actividades en beneficio de las personas en distintos ámbitos de la realidad, así como acciones destinadas a la mejora de las condiciones de vida de los desfavorecidos. En el marco del área de seguro y previsión social, promovemos y difundimos el conocimiento y la cultura del seguro y, por supuesto, la cultura relacionada con el ahorro destinado a esa previsión social. Desarrollamos actividades orientadas al público en general, elaboramos contenidos gratuitos y universales que divulgamos a través del proyecto Seguros y Pensiones para Todos, realizamos actividades educativas y de sensibilización a través de cursos, también algunos destinados a profesores de enseñanza secundaria y bachillerato para entrar así en las aulas, en los escolares, y publicamos también guías informativas sobre temas de interés general siempre relacionadas con el ámbito asegurador. Además de esta tarea más divulgativa, apoyamos la investigación a través de la convocatoria de ayudas para la elaboración de trabajos científicos, publicando los resultados de estos trabajos, así como otros informes de elaboración propia. Sostenemos un centro de documentación especializado que da también soporte a nuestras actividades. Todas las actividades relacionadas con el mundo de la publicación, que son gratuitas y de acceso libre. Para el seminario web de hoy, para este webinar, contamos con unos ponentes de lujo, de auténtico lujo, que me acompañan en la mesa y que paso a presentaros brevemente en el orden en el que intervendrán. En primer lugar, Gonzalo Iturmendi Morales, abogado y secretario general de AGERS, que es la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, quien hará una introducción de los principales conceptos que afectan a la función de cumplimiento y a la gestión de riesgos en la empresa. Nos acompaña también María José Navalón López, inspectora de Seguros del Estado y jefe de área en la Subdirección General de Solvencia de la Dirección General de Seguros, que se referirá a aquellos aspectos normativos específicos del ámbito asegurador. Aprovecho para hacer mención de la subdirectora de Solvencia de dicha Dirección General de Seguros, Miriam Blázquez, a quien agradecemos su colaboración y que lamentablemente no ha podido estar hoy con nosotros debido a un compromiso ineludible, pero que ha apoyado desde el primer momento y acogió con entusiasmo la celebración de este seminario. Por último, Juan Pablo Olmo, que es el director de la función de cumplimiento en Mapfre en este momento, iba a decir en este momento y siempre, porque no ha habido otro, según creo. O sea que esto es una primicia importantísima. Bueno, pues Juan Pablo Olmo nos aportará la experiencia del sector asegurador y especialmente la que se sigue en Mapfre con este instrumento de prevención tan importante. Bueno, siguiendo las pautas habituales, cada ponente dispondrá de 15 minutos y dejaremos una parte importante del tiempo al final para atender las dudas y todas aquellas cuestiones o consultas que vayan recibiéndose. Para ello, los que estáis conectados podéis enviar esas consultas o esas preguntas a través del chat. Eso sí, en la pregunta agradeceremos que indiquéis a qué ponente va dirigida
o si es para toda la mesa, y a ser posible que la pregunta esté formulada en términos concretos, que es algo que se agradece mucho para quien tiene que estar en esta mesa. No quiero restar tiempo a los ponentes. Tenía preparado un texto sobre la importancia de la función del cumplimiento, pero creo que me lo voy a ahorrar porque lo que van a decir ellos es mucho más interesante de lo que pueda decir yo. Lo que está claro es que es una herramienta al servicio de la transparencia y orientado a una verdadera excelencia en la gestión de las organizaciones. No solo entidades privadas, ¿por qué no en entidades públicas pueden introducirse planteamientos de este tipo? Y sin embargo, también entendemos que cuando en una organización se instala un ambiente de incumplimiento, pues nos encontramos abocados a poner en riesgo la supervivencia de esa propia organización y además de acarrear consecuencias que pueden llegar a ser muy graves para las personas que las dirigen. Y ahora sí que ya no me extiendo más, doy paso a Gonzalo Iturmendi Morales, que nos introducirá en el tema del webinar. Presento muy brevemente a Gonzalo, que es abogado y, como decía antes, secretario general de AGERS, especialista en Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil, autor de numerosas publicaciones científicas y divulgativas, profesor en diversas escuelas de negocios y universidades españolas y de América Latina, ponente habitual en seminarios y jornadas y también colaborador habitual en algunas de nuestras actividades, además de amigo. Gonzalo, cuando quieras tienes la palabra y esos 15 preciosos minutos. Gracias. Muchísimas gracias, María José, por tu cariñosa presentación. Buenas tardes, buenos días, allá donde estén aquellos que nos estén escuchando. Bien, decir que voy a ser el primero de los ponentes y el primero que va a hablar de este tema necesariamente tiene que abordarlo desde una perspectiva genérica para ir abordando de lo general a lo particular. Me referiré fundamentalmente a las grandes incertidumbres, las grandes preguntas que conlleva la problemática de la implementación de los sistemas, mejor dicho, de la función de cumplimiento dentro del sistema de gobernanza dentro de las entidades aseguradoras de lo que sería esta función. Es decir, qué bases fundamentalmente hemos de tener en cuenta. Para ello tenemos que contestar algunas preguntas que son muy básicas, como qué es el compliance o qué es esta función de cumplimiento, cuáles son los fundamentos jurídicos de la gestión de riesgos, en definitiva, quién es el compliance officer y cómo cumplir la obligación legal de implementar el corporate compliance dentro de las organizaciones. Hablamos, por tanto, de un fenómeno que es de carácter universal. Y esto es importante no perderlo de vista, porque en definitiva el fenómeno de la gestión de riesgos, tanto desde la perspectiva de la auditoría, como desde la perspectiva actuarial o desde la perspectiva de la gestión de riesgos o de la perspectiva, que en este caso es la que nos ocupa de la función del cumplimiento, es un fenómeno que no es novedoso, pero que es común, que parte de la idea del risk management y que de alguna forma ha ido avanzando con COSO 1, COSO 2 a nivel mundial hasta llegar al ERM, Enterprise Risk Management, y en definitiva hasta la ISO 31000, que tiene escasa consideración con lo que es el riesgo de carácter jurídico o de cumplimiento, pero ahí está también. Bien, importante, ¿qué nos dice Solvencia II en relación con la función de cumplimiento? Se hacen pocas aseveraciones respecto del mismo y fundamentalmente están en dos apartados de la parte previa de la directiva Solvencia II y a su vez fundamentalmente en el artículo 46 y concordantes de esta directiva. En definitiva, se nos habla en esos dos apartados previos de verificación de cumplimiento, función de auditoría interna, función actuarial, función de gestión de riesgos, y todo esto dentro de un régimen global más importante, que es todo el sistema de gobernanza. Y estas funciones se entiende como capacidades administrativas para llevar a cabo determinadas tareas de gobernanza, en este caso en lo que se refiere al tema de cumplimiento, que es el que nos ocupa ahora mismo.
Así, concretamente en su artículo 46, cuando nos habla de los sistemas de control de riesgos, incide nuevamente que el sistema de gobernanza requiere unas tareas que tienen que ver con la gestión de riesgos, con el control interno, con el sistema de auditoría, pero también con el sistema de cumplimiento. Y las esencias en sí mínimas que debe tener el sistema de en la función de cumplimiento, pues nos hablan del asesoramiento al órgano de administración y dirección de la entidad aseguradora, en orden fundamentalmente a la determinación de los principales puntos significativos respecto del cumplimiento obligacional y legal de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para, una vez que se ha identificado, analizado, evaluado convenientemente estos riesgos, una vez que están bien descritos, pues llevar a cabo la función de monitoreo y la función, en definitiva, de reportar a la alta dirección, pues bueno, no solamente los problemas, sino las acciones correctivas que se entiende que pueden ser significativas de cara al futuro. Y esto reiterarlo constantemente, una vez por lo menos cada año. Bien, así las cosas, recordamos que es compliance. Compliance tiene como objeto principal implementar los procedimientos que aseguren el cumplimiento obligacional, normativo interno y externo en sentido amplio. Bien, y el compliance officer, pues en definitiva, sería el responsable de esa función de cumplimiento que está dentro del marco más genérico, que es la gobernanza o normas de gobierno corporativo. Es decir, he de decir que esta figura sería en definitiva el máximo responsable de llevar a cabo la implementación de este sistema en las organizaciones, especialmente en las entidades aseguradoras. Hago hincapié en el hecho de las organizaciones porque, en definitiva, este no es un fenómeno exclusivo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Es algo de sentido común y es algo que finalmente cualquier empresa puede llevar a cabo. Obviamente, dentro de las obligaciones legales hay unas específicas que son para entidades aseguradoras, pero en función del lugar donde se encuentre la actividad de cada empresa, pues tendremos unos escenarios u otros. Así pues, esto sirve para algo. ¿Y para qué sirve? Para ser mejores, para tener mejores estándares de calidad, para evitar que los incumplimientos generen a la entidad aseguradora, reaseguradora y, en definitiva, a la organización mayores problemas. Es decir, sirve para asesorar, para alertar de los criterios respecto a los problemas detectados, para revisar y verificar las conformidades y, finalmente, para reportar a la alta dirección qué debe, o no solamente los problemas, sino qué debe de hacerse con ellos. Bien, pero ¿cómo se hace todo esto? Esta es la gran pregunta. Se puede hacer y se debe de hacer teniendo mucho cuidado con el orden sistemático de la forma que se va a hacer. Yo propongo sencillamente una forma de ordenar este ingente trabajo. Y es una forma que parte, en definitiva, de los códigos napoleónicos del siglo XIX, que han entrado no solamente en España, sino en muchos países latinoamericanos. Estoy refiriendo al origen de las obligaciones. ¿Y cuándo tiene que responder una organización y por qué? ¿Y cuáles serían entonces los sistemas de control de cumplimiento respecto de esas obligaciones? Bueno, yo creo que en este sentido hay como 4 grandes grupos. En primer lugar, un primer grupo de obligaciones de carácter voluntario. No solamente me estoy refiriendo a los contratos, y en este caso a los contratos de seguro y reaseguro, me estoy refiriendo también a las obligaciones voluntariamente asumidas por las entidades, que van desde el punto de vista de un comportamiento ético empresarial adecuado. Van también desde el punto de vista de lo que serían los códigos de deontología profesional, y van también a tener que tener en cuenta los compromisos de responsabilidad social corporativa en relación con lo que sería el Global Compact de Naciones Unidas. Pues en definitiva son compromisos voluntariamente asumidos en torno a 3 ejes fundamentales: derechos humanos sociales, derechos medioambientales y derechos económicos, que no tendría por qué una entidad aseguradora dar ese paso, pero si lo da, sepa que finalmente estará obligada al cumplimiento de todo esto. Obligación voluntaria, no impuesta.
Naturalmente, la que todos conocemos son los contratos de seguros. Y en este orden de cosas, los contratos de seguros entraríamos con todas las obligaciones de carácter contractual que obligan a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Un segundo bloque importante a tener en cuenta desde el punto de vista sistemático sería todo lo relacionado con las obligaciones de carácter extracontractual que afectan a la entidad aseguradora. Estarían todas las modalidades de responsabilidad civil que nacen de las relaciones empresariales o relaciones con los clientes, con los proveedores, etcétera, etcétera. Explotación patronal, productos, medio ambiente, todo lo que conocemos de administradores y directivos de sociedades de capital, uso indebido de marcas, datos, licencias, derechos de autor, derecho a la competencia, tratamiento de datos. La tercera y más importante, y es aquí donde vamos a encontrar a Solvencia II, es todo lo relacionado con las obligaciones de carácter legal. El principal bloque, desde luego, a tener en cuenta por las entidades aseguradoras son todas las obligaciones relativas a la implementación de las obligaciones cuantitativas y cualitativas en relación con la directiva de Solvencia II. Pero no queda ahí el tema. Vamos un poquito más allá, al marco normativo del seguro, contrato de seguro obviamente, del reaseguro y de la mediación del seguro privado. Si ampliamos un poquito más el foco dentro de las obligaciones legales, daríamos con todo lo relacionado con el comportamiento de la sociedad de capital. Estamos hablando de sociedades anónimas, fundamentalmente, tratándose de entidades o de mutuas, que están sujetas a la ley de sociedades de capital en España, que por tanto están sujetas a todos esos requisitos. Pero hablamos también de normas de buen gobierno corporativo, implícitamente implicadas con lo que sería la gobernanza de la que estamos hablando también. Fiscalidad, seguridad social, derecho de la competencia, protección de datos, marcas, propiedad intelectual, derechos de autor, diseño empresarial y confidencialidad, algo que parece que a veces se nos olvida también en las entidades aseguradoras. Contrato de prestación de servicios y de capital, y a veces las relaciones nos gustaría que fueran un poquito más confidenciales, ¿verdad? Finalmente nos queda el cuarto y último pilar, por así decir, o bloque de obligaciones, que serían todas las relacionadas con la comisión de delitos. En definitiva, la responsabilidad empresarial como susceptible de imputación como persona jurídica y también la de los administradores, empleados y directivos de esa entidad aseguradora en relación con todo esto. Bien, si repetimos el mismo esquema desde el punto de vista de los sistemas de control de calidad, probablemente, y ese es el trabajo que probablemente tengamos que hacer, veríamos que a cada definición anteriormente descrita respecto al checklist de riesgos legales, por así decir, o de función de cumplimiento, veremos que existe acoplada un sistema de control. Por ejemplo, en temas de obligaciones voluntarias, todo el tema de MERCO, que es el monitor empresarial de reputación corporativa. También los códigos éticos y sus sistemas de verificación de cumplimiento, y también los deontológicos. Naturalmente, las guías de IOPA, Dirección General de Seguros, Fondos de Pensiones, y el Global Reporting Interactive, el GRI 4, sistemas de verificación de principios y seguimiento del grado de cumplimiento de los mismos. Eso respecto de las voluntariamente asumidas, pero respecto de los contratos de seguro, todo el sistema de control respecto de la legalidad de los contratos de seguro y reaseguros existentes. Es decir, defensor del asegurado, atención al cliente, supervisión de la Dirección General de Seguros, sistemas ya cuando existe el conflicto, de resolución del conflicto desde el punto de vista de mediación sin acceder a la vía del arbitraje o la jurisdicción y, en definitiva, bueno, de solución de cualquier conflicto. En las extracontractuales estarían las guías de cumplimiento de responsabilidad civil en general y básicamente la ISO 31000, que es la que nos ofrece los 34 sistemas de evaluación de riesgos aplicables a estos riesgos operacionales de responsabilidad civil. Y respecto de Solvencia II y obligaciones de carácter legal, pues todos los instrumentos que nos da el sistema respecto al control y supervisión de la Dirección General de Seguros, Comisión Nacional del Mercado de Valores, IOPA, y supervisión de las distintas administraciones con competencias en los temas de
que hemos dicho anteriormente, fiscales, seguridad social, competencia, datos, marcas, etcétera, etcétera. Y respecto a las obligaciones delictuales, debería ser el sistema de corporate compliance penal, es decir, un sistema capaz de identificar, analizar y evaluar los riesgos que tiene en definitiva la empresa desde el punto de vista penal para evitar la comisión de delitos en el seno de estos casos. Bien, naturalmente estos sistemas deben de estar retroalimentados por lo menos una vez al año. Es decir, si hemos identificado, analizado, evaluado, hemos puesto los sistemas de control y finalmente estamos reportando a la alta dirección cuáles son los problemas y las posibles acciones correctivas, si lo estamos haciendo adecuadamente bien, lo que tendremos que es llegar a un mapa de riesgos respecto a la función de cumplimiento, donde tendríamos que ver el punto de partida antes de las medidas de control para evitar y minimizar estos riesgos y a continuación el punto al que se llega después de haber puesto esos sistemas de control. Esto es ni más ni menos, señoras y señores, la enorme, ingente y tremenda tarea que tiene la función de cumplimiento, con lo cual pues ya doy paso al resto de los ponentes que irán poquito a poco desbrozándola a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Nos ha quedado muy clara tu exposición y tu bien todo lo que rodea a la función de cumplimiento. Damos paso a la siguiente ponente, María José Navalón López, inspectora de la Dirección General de Seguros. Tal y como comentábamos, tiene ya una larga carrera profesional en la que además ha tenido experiencia en proyectos de cooperación internacional formativa, tanto en Europa como en América, en donde ha intervenido en diversos seminarios y encuentros formativos. Nos hablará de la función de cumplimiento y los cambios que supone la supervisión pública del seguro, tanto desde el punto de vista del regulador español como desde las actuaciones de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. María José, cuando quieras tienes la palabra y 15 preciosos minutos. Pues muchísimas gracias, María José, por tu presentación y también agradecer a todos los que formáis parte pues, de la Fundación MAPFRE pues, por la invitación a participar de esta jornada que yo creo que después de esta brillante intervención de Gonzalo pues, va a ser muy interesante. Pues bien, una vez vista esta visión general sobre el funcionamiento de la función de cumplimiento por Gonzalo, yo a continuación a lo que me voy a referir es al proceso de implementación dentro de la normativa reguladora del ejercicio de la actividad aseguradora privada de esta función de cumplimiento y pues dentro de lo que es la normativa de Solvencia II. Así, en principio, me voy a referir al cambio que supone el régimen actual y Solvencia II. Además, voy a hacer referencia a cuál es la normativa que regula Solvencia II, así como a la regulación de la función de cumplimiento pues dentro de este conjunto de normas. Y, por último, voy a hacer referencia a todas aquellas actuaciones realizadas por el supervisor para la adaptación progresiva de las entidades a estas nuevas normas. Pues bien, comenzando con los cambios que supone la normativa de Solvencia II con respecto a la regulación actual, decimos, que Solvencia II establece tres cambios fundamentales. Por una parte, se establece un nuevo sistema de solvencia basado en los riesgos, así como también se exige un adecuado sistema de gobierno y, por último, se exigen también unos requerimientos de transparencia hacia el mercado sobre aspectos claves pues, del perfil de los riesgos asumidas por las entidades y así como también sobre su forma de gestión. Esto se traduce como en los tres pilares de Solvencia II, en los cuales pues las normas se agrupan por una parte en lo que serían todas aquellas que exigen una serie de requisitos cuantitativos, que serían los de pilar 1, como todas las referidas, a la valoración de activos, a la valoración de pasivos, así como a los requerimientos de capital, a las previsiones técnicas. Un segundo grupo de normas en las cuales se haría referencia a los requisitos cualitativos, es decir, al sistema de gobierno, así como también a la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia, y en un tercer lugar a
al pilar 3, que estaría compuesto, o sea, pues un conjunto de normas que regularían la transparencia y pues que sobre todo se referiría a obligaciones respecto a la información al mercado y también al supervisor, y así como también a la regulación de determinadas conductas de mercado. Pues bien, ¿y cuáles son pues todo el compendio de normas que forman parte de Solvencia II? Pues decimos que existen normas de 3 niveles. Aquí tendríamos, en primer lugar, las normas de nivel 1, que estarían formadas por la Directiva 2009/138, la cual, pues, conocida por todos como la Directiva de Solvencia II. Decir que, como todos sabéis, pues las directivas, estas no son directamente aplicables, sino que se requiere por parte de los legisladores nacionales su incorporación al ordenamiento jurídico. Estas no se pueden aplicar directamente. Por lo tanto, esta directiva va a ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de una ley y también a través de un reglamento. Así, decir que esta ley y este reglamento se encuentran en proceso de tramitación. No obstante, pues respecto a esta ley, fue aprobada el Consejo de Ministros el pasado viernes y por lo tanto ha iniciado su tramitación parlamentaria. Luego también tendríamos un segundo conjunto de normas que serían las que desarrollan también esta directiva marco de Solvencia II, y que esta es dictada por la Comisión por delegación tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, y sería el Reglamento Delegado 2015/35, por el cual se completa esta directiva de Solvencia II y que ha sido también recientemente aprobado el 17 de enero de 2015. Al contrario de la directiva, como todos sabemos, los reglamentos sí que son de aplicación directa y por lo tanto no requieren ningún acto de transposición pues, por parte de los legisladores españoles. Luego tendríamos también 2 tipos de normas de nivel 3, que tendríamos tanto lo que se trata de lo que son los estándares técnicos, que son aquellas normas de carácter pues, técnicas elaboradas por la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones, por EIOPA, y además aprobadas pues, por la Comisión, que desde el momento de su aplicación también son de aplicación directa y obligatoria. Y por último, las directrices emanadas por EIOPA o bien también determinadas guías dirigidas pues sobre todo a los supervisores con la finalidad de converger en las prácticas supervisoras, y en las cuales pues estos tienen 2 meses para cumplir o bien para intentar cumplir. Pues bien, visto cuál es el marco normativo, vamos a ver a continuación la regulación dentro de estas normas de la función de cumplimiento. Como hemos dicho, la función de cumplimiento pues, se marca dentro del sistema de gobierno y por lo tanto forma parte de las normas de lo que se llama el pilar 2. Asimismo, también en esta diapositiva lo que les indicaba es dentro de la norma, de la directiva, del reglamento, o sea, dónde se encuentra regulada la materia de sistema de gobierno, pues de la directiva de los artículos 40-49, así como en el reglamento pues de los artículos 258 a 275, y luego respecto a normas de nivel 3, decir que existe una directriz, o sea, unas guías sobre el sistema de gobierno, no obstante, no tratan, digamos, específicamente de la función de cumplimiento. Por lo tanto, la función de cumplimiento estaría regulada únicamente tanto en normas de nivel 1 como de nivel 2, es decir, en la directiva y en el reglamento. Así, respecto a la regulación en concreto, como hemos dicho, pues la función de cumplimiento se integra dentro del sistema de gobierno y pues vamos a hacer referencia a esta normativa general de sistema de gobierno, que es común a todas las funciones y por supuesto también aplicable a la de cumplimiento. Así, dentro de la directiva se establece en el artículo 41 respecto al sistema de gobierno que todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán contar con un sistema de gobierno con las siguientes características. Un sistema de gobierno que sea eficaz y, por lo tanto, que garantice la gestión sana y prudente de la actividad. Además, con una estructura que sea transparente y apropiada, donde exista una separación de funciones y responsabilidades y donde también existan pues, unos mecanismos eficaces para garantizar la transmisión de la información pues, en toda la organización. Además, debe de ser proporcionado a la naturaleza, al volumen y a la complejidad de sus riesgos, es decir, se aplica el principio de proporcionalidad,
ha de tener también unas políticas escritas, revisables anualmente y aprobadas por el Consejo de la Administración, y luego también ha de tener unos planes de contingencia que garanticen la continuidad del negocio. Y por último, y muy importante, es uno de los cambios de Solvencia II, es que todo esto ha de ser verificado también, el cumplimiento de estos requisitos, por el supervisor. Asimismo, también respecto al sistema de gobierno, se dice en la directiva que este deberá comprender al menos las siguientes funciones. Deberá comprender estas funciones, deberá tener una función de gestión de riesgos, una función de cumplimiento, una función de auditoría interna y así como también una función actuarial. Y muy importante, además, todas las personas responsables de estas funciones deberán de cumplir los requisitos de aptitud y honorabilidad. Esto también es una novedad respecto a la legislación actual, que si bien en Solvencia I se exige tanto para los miembros del Consejo de Administración y Dirección, pero aquí se exige también pues, para los titulares de estas funciones claves, y además esto ha de comunicarse quiénes son estos titulares de quienes desempeñan esas funciones, ha de comunicarse también al supervisor. Asimismo, dentro también de la directiva, como comentaba también anteriormente Gonzalo, únicamente es donde se desarrolla la función de cumplimiento expresamente, sería en el artículo 46 en su párrafo segundo, y como también dentro del control interno. Y así el artículo 46 empieza diciendo que todas las entidades deberán de tener de un sistema de control interno eficaz, que constará de los procedimientos administrativos y contables, además de un marco de control interno, de mecanismos adecuados de información a todos los niveles de la empresa y de una función de verificación del cumplimiento. Así, respecto a esta función de verificación del cumplimiento, pues como antes comentábamos, decíamos que le va a corresponder el asesoramiento al órgano de administración, dirección y supervisión y acerca del cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como de normas internas. Esto es decir, que no lo exige la directiva, no obstante, o sea, sí que a nivel nacional, pues el supervisor lo ha incorporado también, pues como también parte de la función de cumplimiento. Además, le va a corresponder también la evaluación del impacto de las modificaciones legales y la evaluación del riesgo de cumplimiento. Por último, también señalar respecto a la regulación de la función de cumplimiento, que este también se encuentra recogido en las normas de nivel 2, en concreto en el artículo 270 del reglamento delegado, y aquí establece que la función de verificación del cumplimiento pues debe de establecer una política de cumplimiento y también el plan de verificación del cumplimiento. Respecto a la política del cumplimiento, se dice que deberá definir las responsabilidades, competencias y deberes de información de la función de cumplimiento, y luego respecto al plan de verificación del cumplimiento, pues que deberá de establecer las actividades previstas de la función de cumplimiento, que tendrá en cuenta todas las áreas de actividad de las entidades y su exposición al riesgo de incumplimiento. Por último, también se establece que la función de cumplimiento pues, realizará la evaluación de la idoneidad de las medidas adoptadas por la empresa para evitar cualquier incumplimiento. Y hasta aquí pues sería la regulación específica que sobre la función de cumplimiento se establecen las normas de nivel 1 y de nivel 2. Y como comentaba anteriormente, sí que existe una guía sobre sistema de gobierno, el cual será aplicable a la función de cumplimiento en cuanto a las cosas comunes a todas las funciones, pero no contiene ningún artículo en concreto que se esté refiriendo a esta función. Pues bien, por último, y ya para finalizar, me quería referir también a todas aquellas actuaciones que está realizando el supervisor pues, para la progresiva adaptación de las entidades a Solvencia II. A finales de 2013, o sea, la Autoridad Europea de Supervisión publicó pues, una serie de guías de carácter preparatorio sobre determinadas sobre determinadas materias de Solvencia II para su aplicación a partir de 1 de enero de 2014.
De tal forma, por lo tanto, que vamos a distinguir dos fases. Una primera fase en la que nos encontramos actualmente, que sería la fase preparatoria, en la cual se inicia a partir de 1 de enero de 2014 y en la cual se va a aplicar Solvencia II a determinadas materias, y por otra parte una fase definitiva que comenzará a partir de 1 de enero de 2016 y a partir de ese momento en el cual se va a aplicar pues totalmente todo lo que es la normativa de Solvencia II. Pues respecto a esta fase preparatoria, como comentaba, EIOPA, la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones, publicó una serie de guías preparatorias para la progresiva adaptación de las entidades pues, a toda lo que es la normativa de Solvencia II, pero en principio estableció que se fuesen aplicando determinadas materias únicamente. Así, ¿cuáles fueron las actuaciones realizadas por el supervisor? Para imponer también, digamos, trasladar esta obligación a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, pues para ello el supervisor lo que hizo es que incorporó esta obligación en la Orden de Economía y Competitividad C-330-2014 de 29 de abril y así como también en dos resoluciones. Una resolución de 16 de junio de 2014 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y luego posteriormente en otra resolución de 4 de diciembre de 2014. ¿Y qué se establecía en esta normativa? Pues bien, en primer lugar, en esta orden ministerial lo que se establecía, se daba por una parte publicidad a las directrices de EIOPA que deberían de aplicarse a partir de 1 de enero de 2014, y sobre todo comprendía determinadas materias, como es la materia del sistema de gobierno, la materia de evaluación interna prospectiva de los riesgos, la de solicitud previa de modelos internos y la de información al supervisor. Asimismo, pues también, por otra parte, se exigía dentro de esa orden que las entidades presentasen antes del 31 de julio de 2014 un calendario sobre cuál iba a ser, sobre el planteamiento que habían hecho pues para su adaptación a Solvencia II y asimismo también a finales de 2014 y a finales de 2015 se exigía también por parte de las entidades que se presentase un informe sobre su grado de adaptación pues a esta normativa y ello antes de 31 de enero de 2015 pues para el ejercicio 2014 y antes de 31 de enero de 2016 para el ejercicio 2015. Aquí, pues, un poco con la presentación de este informe sobre su grado de adaptación, pues las entidades podían ya ir haciendo el ejercicio de si efectivamente pues estaban adaptando o no a lo previsto en su calendario y en su caso pues adoptar todas las medidas en el caso de desviación pues que considerasen oportunas y luego además con ese informe que he recibido por parte que se entrega al supervisor pues con la recepción de ese informe por la Dirección General de Seguros de todas las entidades además el supervisor ha de presentar a EIOPA pues un informe de progreso sobre el grado de adaptación de sus entidades a toda la normativa de Solvencia II y esto pues antes del 28 de febrero de 2015 y otro pues antes del 28 de febrero de 2016. Decir pues que durante estos días pues va a ser enviado por parte del supervisor a EIOPA pues este informe de progreso y como valoración de tipo general decir que desde el punto de vista del supervisor consideramos que esto ha sido bastante positivo puesto que le ha permitido a las entidades pues darles ese empujón, ¿no? Para que empezasen a digamos establecer y desarrollar sus procesos y viesen pues cómo iban a ir adaptándose pues a la normativa de Solvencia II y por lo tanto que llegásemos todos pues a 1 de enero de 2016 pues totalmente adaptados y habiendo cumplido pues todos nuestros objetivos. Y bueno, pues esto sería mi presentación. Pues muchas gracias porque ha sido milimétrico tu cumplimiento del tiempo, tu compliance del tiempo y te lo agradecemos y además te felicitamos por la capacidad de síntesis y la excelente exposición que nos ha dejado muy clara la importancia de trabajar siguiendo las normas
de directa aplicación en el ámbito asegurador, la necesidad de cumplir esos calendarios de ejecución para tener los deberes hechos a 1 de enero de 2016 y trabajar desde luego en estrecha colaboración con el órgano de control estatal, que además verificará esta función y será también en cierto modo garante, ¿no?, de aquello que nos puede permitir convertir el reto en una verdadera oportunidad. A continuación va a intervenir Juan Pablo Olmo. Como os decía antes, Juan Pablo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, ha sido miembro del Cuerpo de Inspectores de Seguros y Hacienda del Estado, ha tenido distintas responsabilidades en el ámbito público, ha sido profesor en distintas universidades, escuelas de negocio y escuelas de formación de funcionarios públicos, y exponente habitual también en seminarios y jornadas y conferencias internacionales y nacionales sobre la gestión de los riesgos, la solvencia, la supervisión y otras obligaciones. Juan nos hablará del concepto también de riesgo de incumplimiento y su evolución y el planteamiento que se hace de esta función en el propio Grupo Mapfre. Cuando quieras tienes la palabra, Juan. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a la Fundación y a Red Cumes por poner en marcha este tipo de iniciativas que creo que a todo el sector asegurador, al menos al español estoy convencido que lo conozco más, nos puede ayudar a centrar el trabajo y las actuaciones de la función de cumplimiento. En qué es la función de cumplimiento no me voy a parar más porque mis dos compañeros de mesa precisamente han expuesto qué es lo poco que se dice dentro de la normativa de Solvencia II. Asesorar, evaluar el impacto de cualquier modificación del entorno legal en las operaciones de la entidad y determinar y evaluar el riesgo de cumplimiento. Pero a mí lo que me gustaría destacar es el hecho de que la función de cumplimiento, aunque ahora en España especialmente, diría también que en Europa, aparece impulsada por la normativa de Solvencia II, lo cierto es que no es solo Solvencia II la que nos debería ayudar a implantar una función de cumplimiento en las entidades aseguradoras y en concreto, y sin ser exhaustivo por supuesto, pues señalaría normativas mundiales, en su caso como la normativa FATCA o la nueva normativa CRS que nos llega en relación con la información que habrá que trasladar a las distintas autoridades fiscales en relación con los rendimientos financieros que se puedan obtener de seguros vida ahorro, o como también se señalaba antes, la modificación del Código Penal español en la que se prevé la posibilidad de la imputación de delitos a personas jurídicas y el hecho de que si existe un plan de prevención penal eso pudiera atenuar o incluso llegar a eximir la imputación de la persona jurídica. Decía que, además, no creo que sea solamente una cuestión de Solvencia II, es una cuestión de que hay más normativa que nos va a llevar a tener que implementar y desarrollar la función de cumplimiento, pero yo iría más allá, y es que desde Mapfre entendemos que la función de cumplimiento y su establecimiento no debiera ser simplemente o solamente una obligación normativa, sino que al fin y al cabo nuestro objetivo debería ser conseguir, como pongo ahí, conseguir un entorno global de cumplimiento. ¿Y cómo conseguimos ese entorno global de cumplimiento? Bueno, pues fomentando la concienciación dentro de la organización sobre el cumplimiento de la normativa, tanto interna como externa, y reduciendo, y ahora veremos cómo, desde el punto de vista de Mapfre, minimizando y reduciendo el riesgo de cumplimiento. Con todo ello, lo que conseguiríamos, al menos esa es nuestra visión, lo que conseguiríamos es trasladar un mensaje a la sociedad de que nuestra organización tiene un compromiso con la integridad, tiene un compromiso que es capaz de generar confianza
en todos aquellos agentes que se relacionan con las entidades, bien sean nuestros accionistas, bien sean nuestros asegurados, bien sea el propio regulador. Cuando hablamos de la función de cumplimiento, hablamos de riesgo de cumplimiento, en fin, o riesgo de incumplimiento, que depende de dónde vayamos a leer. ¿Cómo entendemos nosotros qué es el riesgo de cumplimiento? Si nos vamos a la normativa, como ya hemos dicho, nos vamos a encontrar bien poco. Únicamente las 3 referencias que veíamos antes. No hay una definición de riesgo de cumplimiento. Pero si leemos, si buceamos en normativa paralela, en otros ámbitos del sector financiero, sí podemos encontrar una definición bastante parecida a esta que pongo aquí sobre lo que sería el riesgo de incumplimiento. Sería algo así como la eventualidad de que la organización tuviera que soportar una sanción, una pérdida económica que se considere material, o quizá lo más importante, una pérdida de reputación como consecuencia de que se ha incumplido una norma. Entendiendo por norma no solamente aquellas que aparecen en los diarios oficiales, sino tanto las normas externas como las normas internas, bien sean estándares internos o bien sean estándares de buenas prácticas cuyo incumplimiento podría poner de manifiesto una pérdida de reputación. He señalado con anterioridad que tenemos poca normativa, pero en el sector asegurador, en España nada hasta ahora, que nos ha llegado solvenciados. Sin embargo, si miramos alrededor, nuevamente lo que sí podemos ver son determinados principios que aparecen en normativa bancaria, que aparecen en normativa de mercado de valores, principios que creo que doctrinalmente podrían ser asumidos como principios de sustento de la función de cumplimiento. Los relaciono, independencia operativa, las actuaciones de la función de cumplimiento no deberían estar mediatizadas por ningún tipo de presión en sus actuaciones, deberían tener un estatus y una autoridad adecuado dentro de la organización, de tal forma que la función de cumplimiento tuviera acceso a cualquier tipo de documentación, cualquier tipo de dato necesario para el desarrollo de sus actividades. La involucración de la dirección, esto no debería quedarse simplemente en el cumplimiento de un precepto normativo y, por tanto, solamente si la alta dirección de las entidades se implica en el establecimiento de la función de cumplimiento, esto tendrá sentido. La necesidad de que haya una estructura y medios adecuados, y luego desarrollaré mínimamente este tema referido a la estructura, y por supuesto, y como decía antes, el fomento de la concienciación que ha de conseguirse mediante la comunicación y mediante la formación. Cuando nos decidimos a implantar definitivamente la función de cumplimiento, 2 son las incógnitas principales que surgen, y creo que nos han surgido a todos aquellos que nos hemos puesto a trabajar en materia de cumplimiento. La primera de ellas es qué tipo de actividades desarrolla. La segunda es sobre qué ámbito normativo trabaja la función de cumplimiento. Sin perjuicio de que luego, supongo que en el apartado de preguntas estas cuestiones pueden volver a surgir, yo resumiría esta transparencia en una cuestión, y es que las actuaciones que desarrolla la función de cumplimiento desde nuestro punto de vista son actuaciones que parten de la idea de que la función de cumplimiento es una función anticipatoria, una función que trabaja ex ante. Y ello porque si algo puede aportar la función de cumplimiento es a evitar que se produzcan, que se materialicen esos riesgos a los que antes me refería. Puesto que cuando el riesgo ya se ha materializado, si resulta que hay que ir a buscar eso que ya se ha materializado, estará la auditoría interna, y en su caso, si el riesgo se ha materializado y la sanción ya la tenemos encima de la mesa, pues entiendo que será la asesoría jurídica quien tendrá que ponerse a trabajar. La siguiente de las grandes dudas es cuál debería ser el alcance de la función de cumplimiento. Como decía una película de dibujos animados de hace algunos años, hasta el infinito y más allá. Si hablamos de cumplimiento normativo, estamos diciendo que cualquier tipo de norma que afecte a las entidades aseguradoras o a la organización de que se trate debería ser objeto de verificación de su cumplimiento por parte de la función. Bien, en este punto no tenemos nada regulado y las tendencias en el mundo del cumplimiento son varias. Tenemos algún regulador que expresamente en Europa ha establecido
cuál es el ámbito expreso y concreto sobre el que tiene que desarrollar su trabajo la función de cumplimiento. Tenemos otra forma de actuación, y es algunas multinacionales en las políticas de cumplimiento que publican, delimitan expresamente cuál es el ámbito de actuación de la función de cumplimiento. Y así como hay determinadas materias que todo el mundo estaría de acuerdo en que se integraría dentro del trabajo de la función de cumplimiento, estamos en el mundo asegurador y, por tanto, toda la normativa referida a contrato de seguro, normativa de mediación, normativa de ordenación y supervisión parecería claro que estaría dentro del ámbito. Sin embargo, pues este grupo de multinacionales pues, son capaces de concretar en sus políticas internas que, por ejemplo, responsabilidad social corporativa no se integraría dentro del trabajo realizado por la función de cumplimiento, que no se integrarían el control de las políticas contables o de las políticas fiscales. En fin, no hay nada desarrollado. Yo he puesto aquí una relación de normas para, a continuación, llegar al entendimiento que nosotros hemos hecho sobre lo que es la función de cumplimiento. Y es que, en nuestro entendimiento, y al menos en teoría, entendemos que la función de cumplimiento debe estar sobre cualquier tipo de norma que afecte a la organización desde esa perspectiva anticipatoria a la que antes me refería. Y a nosotros nos gusta distinguir entre dos conceptos. Un concepto es el de función de cumplimiento en tanto que actividad de cumplimiento, tareas a desarrollar, para diferenciarlo de lo que sería un departamento de la organización de cumplimiento. Entendiendo que la actividad de cumplimiento, la función de cumplimiento, al final son actividades de verificación que se pueden desarrollar en diferentes apartados de la empresa, en diferentes sitios de la organización, sin perjuicio de lo cual entendemos que debe existir un departamento de cumplimiento. Eso supondría que en ese ámbito teórico al que antes me refería, nada queda fuera del ámbito de la función de cumplimiento, sin perjuicio de lo cual el departamento, la dirección, el área de cumplimiento se focalice en todas aquellas materias respecto de las cuales no hay un departamento organizativo específico que ya desarrolla actividades de cumplimiento. Es eso que nosotros llamamos áreas específicas de cumplimiento. Cuando en un grupo como MAFRE te planteas el impulsar la creación de la función de cumplimiento, les puedo asegurar que es una tarea como mínimo compleja. Es compleja en cualquier caso, en cualquier tipo de entidad, porque aunque solo sea para delimitar el marco sobre el cual vas a trabajar, ya tiene una cierta complejidad. Cuando además estamos en una organización de la complejidad de MAFRE, el reto es aún mayor. Pero en cualquier caso, a mí me gusta decir que nunca se parte de cero. Sin perjuicio de que ahora sea novedoso en el ámbito del sector asegurador europeo la necesidad de crear una función de cumplimiento, lo cierto es que ya se desarrollaban actuaciones de cumplimiento sin necesidad de que existiera formalmente esta función. La cuestión es cómo vamos a coordinar el trabajo que ya se venía haciendo y cómo vamos a evitar solapamientos. Para nosotros estas son las dos cuestiones claves para la implantación. Y es, necesitamos mucha coordinación. Y en todo caso partir de algo que ya se ha señalado antes por María José, y es partir, es una obligación además en Solvencia II, partir de la necesidad de que exista una política escrita de cumplimiento. Una política escrita donde se establezcan cuáles son las responsabilidades de las personas que trabajan dentro de esa función de cumplimiento, cuáles son las competencias y cuáles son las obligaciones de información. Como decía, coordinación, coordinación y coordinación. Coordinación con otras áreas que vienen desarrollando actuaciones de cumplimiento, y ahí he puesto algunas, pero seguramente faltarían otras tantas. Gestión de riesgos, auditoría interna, asesoría legal, control interno, áreas específicas que ya vienen desarrollando trabajos de cumplimiento. Y si además hablamos de un grupo como MAFRE con actuación en más de 40 jurisdicciones, pues el hecho de tener que coordinar no solamente este trabajo interno, sino además coordinar con el trabajo a desarrollar en tantas jurisdicciones, insistir nuevamente en este aspecto de la coordinación. Y llego a la última parte. La última parte es posiblemente la más interesante y es ¿y cómo hacemos el trabajo? Antes decía, esto es el infinito y más allá. ¿Cuántas normas son las que tenemos, sobre cuántas normas tenemos que verificar el cumplimiento?
¿Y cómo hacemos el trabajo entonces? Partiendo del hecho de que son tantísimas normas. Bien, lo que nosotros hemos decidido es aplicar metodología basada en riesgos. Aquí tenemos un riesgo de cumplimiento. Por tanto, aquí tenemos que seguir la metodología de cualquier otra gestión de riesgos. Es decir, identificar los riesgos y, por tanto, identificar los riesgos parte, en primer lugar, de identificar qué bloques normativos son los que podrían tener un mayor impacto dentro de las actuaciones de las aseguradoras. Una vez identificados los bloques normativos, nuestro segundo paso es identificar dentro de esos bloques normativos qué tipo de obligaciones de cumplimiento podrían tener un mayor impacto en términos de riesgo. Identificado esos riesgos, el siguiente paso sería valorar. Y en esta valoración, y por lo que se refiere a nuestra forma de actuar, diferenciamos entre la posibilidad de tener una sanción o la posibilidad de tener una pérdida reputacional o una pérdida económica importante. En esa valoración diferenciamos entre la valoración en términos de impacto económico y la probabilidad de ocurrencia. No estamos inventando nada, es simplemente aplicar la gestión de riesgos a un riesgo muy concreto, que es el riesgo de cumplimiento. Hasta aquí no hemos hecho ningún tipo de verificación del cumplimiento, pero hemos desbrozado gran parte del camino, y es sobre qué vamos a focalizar nuestras actuaciones. No estamos renunciando a asumir que verificamos el cumplimiento de toda la normativa. La cuestión es sobre qué vamos a poner el foco. El sobre qué vamos a poner el foco es seleccionar qué tipo de normas y a continuación seleccionar los riesgos, y una vez que tenemos los riesgos valorados y tenemos una cuantificación de lo que doctrinalmente viene llamándose riesgo inherente, a continuación eso hay que bajarlo a la organización. Tenemos identificado el riesgo, el siguiente paso sería ir al proceso concreto de la entidad para valorar en ese proceso cuáles son los controles, cuáles son las políticas que permiten a la entidad seguir trabajando con cierto confort. De tal forma que aquel riesgo inherente que valoramos con cierta importancia, después de las políticas de mitigación basadas en controles internos y basadas en políticas internas, debería dejarnos un nivel de riesgo ahora ya residual que, insisto, nos deje en esa posición de confortabilidad. Finalmente, el siguiente paso, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos en gestión de riesgos y estamos en controles y en políticas. Por tanto, habrá que hacer el seguimiento de los controles para finalmente llegar al último de los apartados, que es la línea de reporting. Antes decía que uno de los principios básicos, al menos para nosotros, es el que se refiere a la independencia, al apoyo de la alta dirección. Para nosotros es así, pero además la propia norma, la escasa regulación, también viene a decírnoslo, y es que las funciones clave que antes se señalaban han de reportar directamente al Consejo de Administración. Bien, pues al menos anualmente la función de cumplimiento debiera reportar al Consejo. Y finalmente, y sobre todo esto, y dentro de lo que doctrinalmente vienen llamándose las 3 líneas de defensa, la primera línea de defensa serían las actuaciones ejecutivas del día a día, la segunda línea de defensa, estas funciones de soporte o funciones de control, gestión de riesgos, función actuarial y función de cumplimiento, y en la tercera línea de defensa nos encontraríamos al auditor interno, que hace una labor de verificación sobre la actuación de las distintas funciones de soporte o funciones de control. Y no sé si he cumplido o no el horario, María José, pero por mi parte no tendría nada más que contar. Estar muy satisfecho de tu grado de cumplimiento con el horario, porque ha sido muy formal. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tu excelente intervención, que también clarifica mucho cómo es el aterrizaje de todo lo que se ha tratado con anterioridad al caso Mapfre, a la complejidad del caso Mapfre con todas sus derivaciones. En este momento ya podemos empezar a ver las preguntas que han ido entrando. Si es tan amable, Paula, nos las irás leyendo para que así podamos iniciar el coloquio cuanto antes. Tenemos una pregunta que dice que si es posible la externalización de la función de cumplimiento. Me imagino que para toda la mesa. Si es posible la función de cumplimiento externalizarla. Sería
posible la externalización pues, de cualquier función. Aquí el requisito básico sería que sí que dentro de la propia, o sea, aunque estuviese externalizada pues, la función, o sea, dentro de la propia entidad debería de existir una persona responsable. No sé si queréis también añadir más. No, sí. Desde nuestro punto de vista, además, el tema de la externalización adquiere especial importancia en grupos, donde bueno, pues la estructura organizativa compleja puede aprovecharse en este punto de la existencia de una función de cumplimiento más centralizada y que algunas de las entidades procedan a externalizar la función de cumplimiento sin perjuicio, como decía María José, de que incluso en la entidad que externaliza ha de quedar un responsable a efectos de su comunicación al órgano de supervisión. Tenemos otra pregunta que dice que partiendo del hecho de que las entidades cumplen con la normativa en el desarrollo de las actuaciones y de que ya existe una función de auditoría interna que revisa el funcionamiento de los procesos, ¿qué aporta la creación de una nueva función de control? En el aterrizaje a la realidad le correspondería a Juan Pablo Olmo, salvo que esté formulada para algún ponente en concreto. Juan Pablo, yo creo que... A ver, yo creo que una de las cuestiones claves es precisamente, como señalaba antes, evitar solapamientos, evitar duplicidades en el trabajo de las distintas funciones clave. ¿Qué aporta? Desde mi punto de vista, lo que aporta es una manera diferente de aproximación a la cuestión. Un compañero de cumplimiento de alguna filial nuestra en Europa venía a decir algo así como que la asesoría jurídica responde cuando el problema ya está sobre la mesa, la auditoría interna busca el problema que ya existe, pero ha de encontrarlo, y la función de cumplimiento lo que intentaría es evitar que el problema surja. Yo sé que es una simplicidad lo que estoy diciendo, pero en fin, hay que intentar evidentemente que el trabajo de auditoría interna y el trabajo de la función de cumplimiento no duplique tareas, sino que cada uno saque provecho del trabajo. Partiendo de los riesgos que se hablan a nivel de cumplimiento, ¿es necesario crear una matriz de riesgo normativa? De ser así, ¿qué aspectos ha de tenerse en cuenta? No está mal la pregunta. Bueno, primero que hay que ver qué es una matriz de riesgo normativa, porque todos los sistemas de gestión de riesgos parten de un bloque estandarizado que suele ser común y que tiene unas líneas compartidas y de común aplicación, pero no sé muy bien lo que quiere decir con matriz de riesgo normativa, pues no en vano cada normativa es muy distinta unas de otras, unas están relacionadas con el contrato de seguro, con el contrato de reseguro, con el contrato de mediación, con ordenación y supervisión del seguro privado, etcétera. Yo creo que si hay algo que está en la matriz de todos, está en la ética empresarial, se me ocurre. Si hay un elemento que es coadyuvante en todos estos sectores y que no es mala matriz, todo lo contrario, porque es un punto de partida excelente que nos puede llevar a una situación de comportamiento coherente donde el fallo es prácticamente muy difícil si somos verdaderamente coherentes como organización. Pero la expresión matriz de riesgo normativa, en definitiva, se crearán múltiples modelos, cada organización creará el suyo propio en función de lo que se ha dicho anteriormente, es decir, porque al final se trata de no duplicar o no triplicar funciones, sino ser muy operativo y saber quién está estableciendo los sistemas de control, cómo está siendo el seguimiento, traer toda esa información, reportarlo al órgano de administración y dirección de la empresa. Es la matriz a la que se refiere esta pregunta. A mí me parece que la importancia de estructurar las obligaciones, tal y como ha hecho Gonzalo en su intervención, y ver qué sistema de control puede corresponder a cada una de esas
de esos bloques de obligaciones, pues puede arrojar cierta luz, ¿no? Dentro de que el planteamiento al final yo creo que tendrá que avanzar la metodología en esta cuestión en lo que sería el tratamiento de los riesgos, ¿no? Mi opinión es que si no hay metodología, esto es inabordable. Bueno, supongo que esto y todo, ¿no? Pero esto en concreto es tan vasto que si no tienes una metodología muy clara de trabajo es imposible poder llegar a concluir o al menos sentirte confortable para poder decir que razonablemente la entidad, el grupo, cumple. Nosotros le vemos todo el sentido a la existencia de una matriz de riesgos entendida como decía antes, seleccionas qué tipo de normas son las que más pueden afectar y una vez centrado el tipo de norma, seleccionas qué tipo de riesgo es el que más preocupante y que por tanto te va a servir para focalizar tu análisis. La matriz de riesgos nos sirve para priorizar nuestras actuaciones, sobre qué vamos a centrar nuestros controles, sobre qué vamos a centrar nuestros análisis. La existencia de esa matriz de riesgos que está en continuo movimiento, lógicamente. Para nosotros es clave en tanto que inicio de la metodología. Si es posible crear una función de cumplimiento a nivel del grupo y si la matriz del grupo no es española. Si me puede contestar. Esto sería un poco también, vendría con el tema de que hemos comentado de la externalización. O sea, pues sí, sería posible también, digamos, que esa externalización, pues digamos, a nivel del grupo, pero siempre con un responsable a nivel si no es española, pues con un responsable también en cada unidad. Vamos. O sea, un poco es con la anterior. Siempre tiene que existir dentro, digamos, de cada entidad, considerada de forma individual, pues como una persona responsable de esa función. Otra pregunta que tenemos es si existen cambios respecto a los requisitos de aptitud y honorabilidad de Solvencia 1 y Solvencia 2. Bueno, pues este sí que es un tema el cual pues existen bastantes cambios. Como comentaba en la presentación, pues en primer lugar en Solvencia 1 este requisito de aptitud y honorabilidad se exigía tanto para los miembros del Consejo de Administración como para lo que es la dirección. Ahora mismo luego en Solvencia 2 se va a exigir tanto para miembros tanto del Consejo de Administración como para los miembros de la dirección, pero también para todos esos titulares, en principio pues para todo lo que es la organización. Y luego además también para los titulares de las funciones es que se debe notificar también al órgano supervisor. Y luego tendríamos también respecto a qué se entendía anteriormente, o sea, los requisitos que se establecían en Solvencia 1 respecto a lo que se entendía por aptitud y honorabilidad, también cambian, se endurecen de alguna manera con Solvencia 2. Así, respecto a la honorabilidad, se considera, ¿no?, una persona pues con reputación y luego con una buena reputación y pues por ejemplo en Solvencia 1 se establecían también una serie de prohibiciones las cuales si estabas en curso pues en algún tipo de delito tal, en ningún caso se iba a considerar honorable. Esto cambia, digamos, esta valoración se cambia en Solvencia 2 pues porque para la honorabilidad no existe una prohibición, sino que existe pues como una lista de situaciones que deberán de ser valoradas y de alguna manera, o sea, compensadas para determinar esa honorabilidad. Y por otra parte, un cambio muy importante también surge en el tema de que se consideraba que era aptitud, ya que en Solvencia 1, pues la aptitud se dice que una persona es apta pues para ejercer una determinada función siempre que tenga tanto, digamos, como conocimientos y experiencia. Y se establecían unas presunciones, ¿no?, de pues cuándo se tenían conocimientos, pues cuando se tuviesen determinadas carreras, además que tuvieses una experiencia de 5 años. Esto ahora en el Solvencia 2 lo que viene a decir es que tienes que cumplir las dos. O sea, tienes que tener pues tanto esos conocimientos y como esa experiencia y de alguna manera pues desaparecen esas presunciones. Tenemos otra pregunta que dice que si hay algún desarrollo común en la normativa legal en relación al cumplimiento de normativa interna por parte de mediadores, que vaya más allá de la ley de mediación y el propio contrato del mediador.
Pues actualmente, respecto a lo que es función de cumplimiento, o sea, no existe este desarrollo. Sí. Es que si vamos a una visión más expansiva, más amplia, volveríamos otra vez al origen de las obligaciones. Bueno, en este orden de cosas podríamos establecer perfectamente las fuentes de las obligaciones que hemos dicho anteriormente, o priorizar sobre aquellas que nos interesen. Como os ha dicho anteriormente, yo creo que es muy acertada esa cuestión, ¿no? Pero al fin y al cabo el mediador también tiene sus compromisos de obligaciones voluntarias, también tiene sus compromisos deontológicos y probablemente con asociaciones de mediadores que ya están estableciendo esas obligaciones, con colegios profesionales que han establecido ya esas obligaciones de carácter deontológico, obligaciones éticas. Recuerdo incluso algunos mediadores con compromisos de responsabilidad social corporativa. El problema del compromiso de responsabilidad social corporativa es que le obliga a quien lo asume. ¿Con quién? Con los grupos de interés, que se lo van a demandar. Esto es evidente. Que le demos más o menos importancia, le podemos dar la importancia que queramos, pero la cuestión es que, claro, que naturalmente lo obliga. Y naturalmente que el mediador puede incurrir en responsabilidades extracontractuales, en responsabilidades de carácter legal, igualmente, no solamente las relativas a solvencia 2 específicas de lo que es la actividad aseguradora, sino todos los temas de competencia, de marcas, de tratamiento de datos de carácter personal, de alzamiento de bienes, es decir, temas de carácter delictual y naturalmente problemas de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Es decir, que al final mutatis mutandi es el otro esquema, o el esquema muy parecido, pero teniendo en cuenta las fuentes que anteriormente pues Juan decía, claro, es decir, ¿dónde pongo el foco? Pongo el foco porque hay múltiples fuentes. Foco en aquellas obligaciones que proceden de los actos propios. La teoría de los actos propios que ha desarrollado muy bien Gonzalo en algunos de sus escritos nos indican que nadie puede ir contra los actos propios y tiene un inmenso coste reputacional hacia adentro y hacia afuera cuando eso no se cumple. Los códigos de conducta internos que se dan a sí mismas las propias empresas o los códigos deontológicos de sectores, las guías de buenas prácticas que se firman y se asumen, cuando no se cumplen tienen un coste reputacional muy alto. El coste reputacional no es solo tener un juicio muy importante, una reclamación muy importante o haber hecho un vertido y contaminar mucho, no. Hay una parte que mina mucho una organización cuando uno no se toma en serio aquello a lo que se ha comprometido voluntariamente. En ese sentido, yo creo que hay un foco importante que no se debe dejar pasar. En cuanto a la interpretación de lo que debe ser el trabajo de la función de cumplimiento, la ampliación que ha hecho la propia Dirección General de Seguros al hacer la transposición de la directiva, pues la transposición de la directiva al final es una norma y establece obligaciones sobre lo que puede establecer obligaciones, que es la normativa de la que de ella misma deriva, ¿no? El hecho de que se haya ampliado el ámbito de actuación a las políticas internas de la entidad al final viene a recoger una parte del trabajo de la función de cumplimiento que posiblemente está mucho más desarrollada en los países anglosajones que en los nuestros europeos, y es ese apartado ético, si quieres, que yo creo que evidentemente y muchas veces es mucho más importante que el apartado puramente normativo, ¿no? Porque ese aspecto, ese impacto reputacional puede llegar a ser muchísimo más grave que el impacto económico derivado de una determinada sentencia o del cumplimiento de una norma. El sistema del buen gobierno corporativo requerirá una nueva normativa para ajustarse a la función de cumplimiento. Si queréis yo disparo yo. Vamos a ver, el buen gobierno corporativo está hiperregulado. ¿Dónde lo tenemos? En la Ley de Sociedades de Capital, que nos habla en definitiva de una serie de obligaciones de los administradores y directivos. Claro, la Directiva Solvencia II nos habla de gobernanza, y dentro de la gobernanza habla de las funciones de auditoría, función de cumplimiento, función de gestión de riesgo y de control. Pero, en definitiva, la Ley de Sociedades de Capital establece las obligaciones fundamentales, las incompatibilidades y, en definitiva, lo que son las prácticas del ordenado comerciante representante leal en cada caso concreto.
Recientemente en España hemos tenido una reforma el mes de diciembre de la Ley de Sociedades de Capital que de alguna forma pues bueno, ha endurecido más el régimen de responsabilidad de los administradores y la guía en este caso pues es el buen gobierno corporativo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores en España ayer mismo presentó, como aquí ya se ha dicho, los estándares de lo que sería la antigua versión del Código Conte, pues el nuevo Conte, el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para sociedades de capital, ¿no? Y ahí están los estándares, y los estándares no solamente hacen referencia a las obligaciones, sino a recomendaciones para que sea una realidad el buen gobierno corporativo y no algo teórico, porque si es algo teórico, pues no sirve absolutamente para nada. Tenemos una última pregunta, que entiendo que es de Colombia, y dice, según tengo entendido, solvencia no se ve reflejado en los estados financieros y de resultados de Colombia. Por ende, la metodología que anteriormente se exponía de solvencia podría ser adaptada en Colombia sin problema alguno. ¿Repetir? Sí. Sí, que lo sabéis. Que según tienen entendido, en solvencia no se ve reflejado en los estados financieros y de resultados de Colombia. Por ende, la metodología que anteriormente se exponía de solvencia sí podría ser adaptada en Colombia sin problema alguno. Sinceramente no entiendo la cuestión. Si se refiere a que puede ser aplicable la normativa de solvencia o... Yo creo que en principio, vamos, sí que se podría adaptar perfectamente, vamos, y nosotros en principio, o sea, esta normativa es para, pues para todo lo que es los países de la Unión Europea, pero por supuesto sería pues una legislación que no conozco sus características, ¿no? Pero me imagino que, claro, sería a través de una ley nacional, sí. Lo que está claro es que cuando ves la tendencia de los ordenamientos jurídicos de los países de Sudamérica y Centroamérica fundamentalmente, te das cuenta cómo van evolucionando de una forma u otra, en algunos países incluso de manera más rápida que la propia Europa, hay países que hablan de solvencia 2.5, se van adaptando progresivamente a la forma en la que se ha regulado en solvencia 2. No solamente en Pilar 1, no solamente en cálculo de capital económico, sino también en Pilar 2 y, por tanto, en la existencia de todas estas funciones de soporte, control que se regulan en este Pilar 2 de solvencia 2. Y yo creo que incluso, pues también aquí la IAIS, pues que también son pues, los estándares que se aplican también a nivel de su asociación, pues a nivel de los supervisores de todo el mundo, que yo creo que también pues muchos de estos principios también vienen de esas normas, o sea, básicamente. Pues vamos acabando. Sí me gustaría hacer algunas reflexiones finales, fruto de vuestras intervenciones. En primer lugar, hablar de la importancia de estructurar las obligaciones y su respuesta dentro de los sistemas de cumplimiento. Tenemos necesidad de elaborar y contar con principios generales básicos para fundamentar esta función de cumplimiento en cualquier organización, por supuesto en las aseguradoras y reaseguradoras. Se detecta una necesidad de auténtica prevención y de ver la función de cumplimiento como de carácter eminentemente preventivo para gestionar y controlar el cumplimiento de normas externas e internas y evitar, por una parte, la imposición de sanciones y, lo que es más relevante, incluso preservar la reputación. Y también se ha destacado la necesidad de contar con una auténtica metodología clara en la aplicación de esta función de cumplimiento. Y sobre eso hay un largo camino para recorrer, según hemos podido comprobar. Por último, o por penúltimo, agradecer de nuevo a los ponentes. No era un lujo exagerado, quiero decir, no he exagerado diciendo que era un lujo tenerlos aquí, que desde luego han generado interés y atención en nuestros seguidores, en nuestras más de 300 personas que han estado con nosotros, y a todos los que nos han seguido, por supuesto, pues muchas gracias por su colaboración activa. Si entrara alguna otra pregunta, que no sé si es el caso, con muchísimo gusto los ponentes la responderán aparte y se colgarán, por supuesto, en la red, al igual que el vídeo de este seminario
que estará a su disposición en la mediateca de Red Cumes y en la propia página web de la Fundación. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. No sé si me tocará a mí, pero desde luego para mí ha sido un placer y espero que me sigan llamando. Muchas gracias de nuevo. Adiós.